Ok, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ok, excelente. Los demás, ¿qué tal? Cristian, Daniel, Delma, Lindsay, perdón, Elcida, Fernando. Buenas noches. Muy bien. Excelente. Comencemos entonces, pasar lista. Ok, vamos a ver. Perfecto, hoy es lunes. Buenas noches. Buenas noches, hoy es lunes 12. Lunes 12 de abril. Comencemos entonces. Ana Milagro. No está Ana. Angélica. Ok, Angélica entró a las 6. Perdón, a 2. Brian. Ok, creo que Brian ya abandonó la clase porque tampoco hizo el examen. Entonces, ya Brian ya se retiró. Carlos Cruz. Bueno, Carlos Cruz usualmente entra más tarde. Cristian Giovanni, ahí está Cristian, listo. Daniel Vanegas, ahí está. Excelente. Delma, ahí está Delma. Listo. El SIDA, ahí está el SIDA. Frander, ¿se encuentra aquí Frander? Frander, vamos a ver. ¿No está Frander? No, no está. Isis, ahí está Isis. Presente. Yesmi, excelente. Yesmi, ¿se encuentra ahí Yesmi? Presente, Listo. presente. Lindsay, ahí está Lindsay. Marcela, ¿se encuentra ahí Marcela? Presente. Excelente, Marcela, ahí está. Y María Antonia, también ahí la vi. Marjorie, se encuentra ahí está Marjorie. Excelente, Minor también ahí está. Presente. Natalia, ahí está Natalia. Ok, Rosa, ahí está Rosa. Saulo también. Jaisel, ahí está Jaisel. Carmen, ¿se encuentra ahí Carmen? Carmen, vamos a ver. No, parece que Carmen no ha ingresado. Y nuevamente repito quiénes no están. No está Frander, no está Carlos y no está Ana. Bueno, estamos listos para empezar hoy. Vamos a ver, comencemos con, bueno, ¿qué actividades? No, primeramente, ¿qué actividades tenemos programadas para hoy? Además, por supuesto, el tema que vamos a ver hoy, tengo programado que hoy discutamos el examen. Entonces, recuérdenme recuerden cuando sean las 6:40, sin importar que esté hablando, recuérdenme que a las 6:40 empezamos a discutir el examen. Esto es porque a veces se me va toda la hora, no me acuerdo y se me va toda la hora explicando el tema y vienen siendo las 7 y ya se nos acabó el tiempo. Entonces recuérdenme cuando sean tipo 6:40 que empecemos a discutir el examen. Entonces vamos a comenzar con el proceso de adquisición de la imagen. Solo permítanme que voy a cargar la presentación completa. Esperemos que se cargue. Y perfecto. ¿Me confirman? ¿Están viendo la presentación? Sí, Excelente. Comencemos entonces. lo tienen doble pantalla. Ahí está ya. Sí, ya está. Es que trabajo con el monitor, con un monitor y la computadora conectados. Esa es la ventaja, que yo, por ejemplo, estoy leyendo un documento y trabajando en otro documento al mismo tiempo. Entonces, es ventajoso en ese aspecto. Sí, más práctica. Sí. Entonces, comencemos con el proceso de adquisición de la imagen. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver básicamente qué es lo que hace que nosotros obtengamos la imagen resultante de resonancia magnética. Porque fíjense que la forma en que yo tengo la imagen de resonancia magnética es completamente diferente a cómo se obtenía con un sistema de rayos X. Nosotros ya sabemos que con el sistema de rayos X, la imagen resultante se obtiene obviamente por una diferencia de absorción y transmisión de rayos X en los tejidos, por ejemplo. Si los rayos X se absorbieron en una estructura ósea y lograron pasar, por ejemplo, con una estructura poco densa, ya sabes muy bien que esa diferencia de absorción y transmisión de rayos X forma la imagen. Aquí es distinto. Otra historia.
Entonces veamos esa historia, exactamente cómo ocurre, pero nosotros no podemos ponernos a explicar algo si no tenemos las bases necesarias. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar con un pequeño estudio de lo que es la física nuclear. Simplemente es lo básico, lo esencial. Obviamente no tenemos, esta clase obviamente es diseñada para estudiantes de ciencias de la salud en el entorno de radiología, y obviamente no es para estudiantes de física nuclear o estudiantes de, por ejemplo, de ingeniería o de física, no. Entonces, vamos a ver conceptos básicos y van a ver cómo a partir de estos conceptos básicos nosotros podemos crear ya un entorno más práctico. Van a ver cómo a partir de estos conceptos físicos esenciales nosotros, por ejemplo, vamos a comprender exactamente qué es T1, T2, qué es exactamente, cuáles son exactamente los parámetros involucrados en el estudio, de qué manera van a estar afectando esos parámetros en la imagen. Por ejemplo, ante qué parámetros puede estar viendo más ruido, menos ruido, mejor resolución espacial, etcétera. Y también cuánto es el tiempo que me va a estar afectando, por ejemplo, esos parámetros del estudio. Que recuerden que uno de los factores esenciales en la resonancia magnética es estar viendo de qué manera yo puedo estar controlando el tiempo, porque el tiempo es muy prolongado. Entonces, si hay algo que me ayuda a estar reduciendo el tiempo, yo tengo que saberlo. Y todo eso es necesario saber conceptos esenciales. Por eso es que, como digo yo, mi metodología es partir siempre de lo esencial y llegar a lo complejo. Entonces, comencemos con lo esencial. Fíjense muy bien, y tan esencial que vamos a empezar hablando hasta el átomo. Y el átomo es el elemento fundamental de la materia. ¿Qué significa esto? O sea, que toda materia, obviamente nosotros ya sabemos que la materia, por ejemplo, los tejidos están conformados de células y que a la vez esas células están conformadas por moléculas y las moléculas están conformadas por átomos. Entonces, el átomo es el fundamento de la materia, es decir, el elemento fundamental por el cual toda la materia está constituida. Parte de eso es básicamente una definición propia de lo que es el átomo. Entonces, fíjense muy bien que empezamos a hablar del átomo, y el átomo está constituido de electrones, como lo pueden ver aquí, y de un núcleo. Estos electrones se ubican en diferentes órbitas en torno al núcleo, así como que si fuese, por ejemplo, los planetas y el Sol, donde el Sol es el núcleo y los planetas fuerzan los electrones. De una manera semejante es como representamos nosotros lo que es el átomo. Y entonces, fíjense que una peculiaridad, por ejemplo, es que los electrones son de carga negativa y el núcleo es de carga positiva. Esto es otra peculiaridad de lo que es el átomo, de que vamos a estar viendo de que esas partículas de electrones y núcleo tienen tienen diferentes cargas, por supuesto. Entonces, así, hablando en resumidas cuentas, eso sería lo que es el átomo. Y entonces, ya viendo que el átomo tiene un núcleo, empecemos a hablar de ese núcleo. Y entonces fíjense que el núcleo está conformado a su vez por neutrones y protones, así como lo estamos viendo aquí. Tenemos nosotros el átomo tiene electrones orbitando y dentro, desde el átomo está el núcleo. Y el núcleo a la vez se compone de neutrones y protones. Entonces, otra peculiaridad, fíjense que esos protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. Quiere decir que no gritan carga lo que es el núcleo. Entonces, la carga positiva que nosotros estamos viendo aquí es aportada por los protones. Entonces, los protones tienen carga positiva. Recuerden muy bien eso. Protones carga positiva, electrones carga negativa. Otra cosa, fíjense que estos neutrones y protones a la vez están constituidos de pequeñas subpartículas llamadas quarks-gluones, que eso determina, de hecho, aunque nosotros no lo vemos tan a profundidad, de hecho, esta constitución de quarks y gluones van a determinar, por ejemplo, qué tipo de núcleos van a ser, por ejemplo, esenciales para obtener información del paciente y cuáles no. Pero, por supuesto, no vamos a entrar tanto detalle en lo que son los quarks y gluones, porque obviamente simplemente queremos lo que nos va a servir ahorita para el entorno práctico. Entonces, eso básicamente son peculiares de lo que es el núcleo. Es una peculiaridad del núcleo. Y fíjense también que de acuerdo a la cantidad de protones y de acuerdo a la cantidad de protones, yo puedo estar diferenciando un átomo con respecto a otro. ¿De qué manera es esto? Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Si, por ejemplo, un átomo tiene 8 protones, contemos
1 a 1. Un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones, 5, 6, 7 y 8. Si, por ejemplo, un átomo tiene 8 protones, ese átomo va a ser de oxígeno. Vean ustedes. Y yo a esa cantidad de protones, yo le suelo llamar más comúnmente como número atómico. Aquí vamos a ponerlo como un número atómico. Y ese número atómico yo lo voy a estar representando con una Z. Entonces, cuando ustedes vean una Z, asócienlo directamente con la cantidad de protones que tiene el átomo o que tiene el núcleo. También lo pueden ver así. Cantidad de protones, número atómico. Y ese número atómico me va a estar diferenciando un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, contemos aquí. Digamos que ahora el átomo tenga 6 protones. Entonces, ahora yo me estoy refiriendo a lo que es un átomo de carbono. Si, por ejemplo, el átomo tiene un protón, ahora me estoy refiriendo a lo que es el átomo de hidrógeno. Es así, de esa manera. Entonces, esa cantidad de protones que tenga el átomo me va a estar a mí identificando qué elemento es el que estoy hablando, o sea, de qué átomo conciso estoy hablando yo. Si estoy hablando del átomo de hidrógeno, el átomo de carbono o el átomo de oxígeno. Entonces, otra peculiaridad, fíjense muy bien que también la cantidad de protones, bueno, por lo menos en su estado natural, lo que sucede es que el átomo tiene la misma cantidad de protones que electrones. Eso es lo que sucede. Vean ustedes aquí el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene 8 protones. Ahora contemos la cantidad de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones que yo estoy viendo en el átomo. Pero esto ocurre más que todo en su estado natural. Por ejemplo, si el átomo ha sufrido, por ejemplo, una reacción química, a lo mejor esto va a cambiar muchísimo. Pero por lo menos en estado natural, nosotros vamos a estar encontrando la misma cantidad de protones y electrones en el átomo. Esta es otra situación. Entonces, vean muy bien. Por ejemplo, vean ustedes el átomo de carbono como el átomo de carbono. Y fíjense que aquí, bueno, un aspecto de esta ilustración es que no se ve muy bien todos los protones. Aquí solo veo 4, pero obviamente hay 2 ahí escondidos detrás por cómo lo está mostrando la figura. Pero aquí, obviamente, este núcleo tiene 6 protones. 6 protones, contemos 1, 3, 4 y 2 ahí escondidos detrás. Pero en realidad aquí me está indicando que tiene 6 protones. Entonces contemos cuántos electrones hay. Obviamente tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente. Entonces misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones que tiene el átomo. Vean ustedes, aquí el átomo de hidrógeno, un solo protón y un solo electrón. Entonces misma cantidad de electrones y misma cantidad de protones. Y fíjense también que, como les dije, el tejido humano, el cuerpo humano es materia. No, eso no lo podemos negar. Es materia, así como por ejemplo, un pedazo de madera o un pedazo de roca es materia, también lo es el cuerpo humano, es materia. Entonces, el cuerpo humano, ser materia, se compone inmediatamente de átomos. Y veamos aquí exactamente cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de átomos que vamos a estar encontrando en los tejidos del cuerpo humano. Básicamente, el átomo o el elemento que más vamos a estar encontrando es el oxígeno. El oxígeno representa cerca, fíjense muy bien, los átomos de oxígeno representan el 65% de la masa del cuerpo humano. El carbono va a estar representando el 18%, el hidrógeno va a estar representando el 10% de la masa del cuerpo humano, el nitrógeno el 3%, el calcio 1.5%, y vean ustedes que ahí se va a estar distribuyendo el resto del porcentaje en los distintos otros elementos que va a tener el cuerpo humano. Va a tener potasio, azufre, cloruro, sodio, magnesio, hierro, cobalto. Miren ustedes que el cuerpo humano también tiene metales, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc y el yodo. También va a tener el selenio y el flúor. Entonces, vean de que el cuerpo humano también va a tener distintos átomos. Y esa cantidad de átomos va a variar dependiendo de cuál estamos hablando, ¿verdad? Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de partir a la siguiente parte del tema? ¿Alguna pregunta, algún aporte, algo que le llame la curiosidad a este tema que aprovechemos ahorita antes de partir a lo siguiente? ¿Todos claros? Por mi parte, sí. Excelente, Minor. ¿Los demás? Ok, parece que todo está claro. Por supuesto, yo confío en ustedes.
Entonces, continuemos. Vamos a continuar entonces. Continuemos hablando de lo que es el núcleo. Entonces, fíjense que resulta que yo puedo estar clasificando el núcleo, es decir, yo puedo estar especificando qué núcleo yo me estoy refiriendo de acuerdo a cuánta cantidad de protones y neutrones tenga ese núcleo. Y yo lo suelo representar así de esta manera, con estos dos elementos esenciales que me van a estar indicando de qué núcleo estoy hablando. Yo necesito identificar lo que es el número másico y lo que es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? ¿Qué es el número másico? El número atómico básicamente es la cantidad de protones que va a tener el núcleo. Ese es básicamente el número atómico. Como lo dije, Z. Z, número atómico, es decir, el número de protones que va a tener el núcleo. Y A va a ser el número másico. Entonces, ¿a qué va a ser igual A? El número másico, A, va a ser igual al número atómico, o Z, más N, que va a ser el número de protones que va a tener el núcleo. Eso es lo que va a hacer N. Entonces, número másico igual al número de protones más número de neutrones. Eso es lo que hace el número, eso es lo que va a indicar el número másico. Por ejemplo, vean ustedes aquí el H, que el H, esta sigla o C, básicamente me indica el elemento. Si ustedes recurren a lo que es la tabla periódica, ustedes van a saber de que el H es hidrógeno y el C es carbono. Así se suele representar con una sigla. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil estar representando por siglas que poner todas las palabras aquí hidrógeno. Entonces, simplemente pongo un H. ¿Qué me indica este H? Que es hidrógeno. ¿Qué me indica aquí el 1? Que el número másico es 1. ¿Y qué me indica aquí el número 1? Que el número, que el número de protones es 1. ¿Y qué me indica esta C? Que es carbono. ¿Qué me indica este 6? Que el número, o que la cantidad de protones es 6, o el número atómico es 6. ¿Y qué me indica este 12? Que la suma de protones y neutrones es 12. Veamos aquí. Vean ustedes que aquí tengo los átomos representados. Vean ustedes. Aquí tengo estos átomos representados. El hidrógeno, que solo va a tener un protón. Vean ustedes. Solo va a tener un protón. Entonces, y no va a tener ningún neutrón. Vean ustedes, no tiene ningún neutrón, solo tiene un protón. Y entonces, si yo sumo nada más el protón que yo tengo ahí, más 0 neutrones, yo voy a identificar que el hidrógeno solo va a tener un número, solo va a tener uno como número másico, precisamente el mismo protón. Y que aquí, como solo tiene un protón, el número atómico va a ser 1. Veamos aquí el carbono. Vean ustedes el carbono, mover al átomo del carbono. Y aquí me dice que precisamente el átomo de carbono tiene un núcleo compuesto con 6 protones y 6 neutrones. Vean ustedes aquí. 6 protones, número atómico es igual a 6. Y 6 neutrones, si sumamos esto, sumaríamos entonces 6 más 6, serían 12. Y esto nos daría lo que es el número másico 12. Entonces, esta es la manera en que yo voy a estar clasificando los núcleos. Así como voy a estar clasificando los núcleos, otra observación importante es que en ocasiones ustedes no van a estar viendo ese numerito acá abajo. O sea, que van a estar viendo simplemente la sigla o esta C sin el 6. Y aquí van a estar viendo un 12. Y aquí automáticamente ustedes van a saber que es carbono 12. O, por ejemplo, aquí no va a estar poniendo el 1, sino que va a estar la sigla sin el 1. Pero no pasa nada porque ya saben muy bien de que, si ustedes se van a la tabla periódica, saben muy bien de que el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1. O si ustedes se van a la tabla periódica, ya saben muy bien que el hidrógeno, perdón, que el carbono tiene un número atómico de 6. Es la manera abreviada en que yo puedo representar un número un núcleo, en que puedo estar representando un núcleo. Entonces, entendiendo básicamente la pequeña explicación que acabo de dar, hagamos estos dos ejemplos rapidito y vean ustedes lo que nos pide. Nos pide cuántos protones y neutrones tiene el núcleo de P, que P, fíjense muy bien que es fósforo. Si ustedes se van a la tabla periódica, de hecho yo recomendaría nada más para cuestiones de conocimiento que tengan ahí su tablita periódica, la pueden buscar ahorita en Google y si buscan la sigla P, van a ver que es fósforo. Entonces, esto sería el núcleo del fósforo 31. Vean ustedes, identifiquemos entonces cuántos protones y neutrones tiene el fósforo 31. Vamos a ver, identifiquemos cuántos protones. Vean ustedes aquí, recuerden que este numerito abajo indica el número atómico, o sea, cantidad de protones. Aquí ya tengo Z igual a 15. Y este numerito acá arriba representa el número másico, es decir, A. Y ven aquí, tengo mi número másico,
Y sería 31. Ahora, ¿cómo sé yo la cantidad de neutrones? Porque la cantidad de neutrones no me la da directamente la manera en que se representa el núcleo. Yo lo sé, por supuesto, si yo despejo en esta ecuación, porque vean ustedes que yo tengo A, yo tengo Z, y no tengo la cantidad de neutrones, porque es lo que yo necesito identificar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una resta simple. Siempre, para hacer la resta simple, obviamente hay que despejar, hay que saber despejar esta ecuación, simplemente lo despejo para n, y al fin de cuentas yo tendría que el número de neutrones sería igual al número másico menos el número atómico, es decir, la cantidad de protones. Esto me haría, por supuesto, 31 menos 15 igual a 16. Y yo, a partir de esto, yo ya sé cuánto es la cantidad de neutrones. Ahora, vemos el otro ejemplo. ¿Cuántos protones y neutrones tiene el uranio 235 o 235? Empecemos entonces. Cantidad de protones, 92, aquí lo estamos viendo. Número másico, 235. ¿Cómo sé yo la cantidad de neutrones entonces? Obviamente, yo ya sé que el número másico es igual al número de protones más número de neutrones. Entonces, aquí hago un pequeño despeje. Y hago el pequeño despeje para los neutrones. Entonces tendría que los neutrones serían al número másico A menos el número atómico Z. Entonces sería 235 menos 92 y tendría 143. Entonces esto me indica la cantidad de neutrones que tiene el núcleo. Entonces aquí está 143. Excelente. Preguntas con este procedimiento. ¿Todo claro? ¿Todo claro para todos? ¿Hay algo que no les quedó claro en este procedimiento? ¿Hay algo que no estuvo Por mi parte completamente está claro, gracias. perfecto? Excelente. Todo ¿Los claro. demás? Excelente, Ana. ¿Los demás qué me dicen? ¿Todo claro? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo bien. Excelente. Así me gusta. Vamos trabajando. Ahora, quiero que hagan ustedes estos 4 ejercicios, que estimen la cantidad de protones y neutrones para cada núcleo. Entonces tienen 4 núcleos aquí. Tienen el hidrógeno 1, tienen el helio 2, perdón, el helio 4, tienen el litio 7 y el uranio 238. Lo que quiero es que para cada inciso ustedes encuentren los protones y neutrones que tiene el núcleo. Quiero que hagan eso. Entonces les doy 4 minutos para que hagan esos cálculos y después de 4 minutos, dentro de 4 minutos, yo voy a estar preguntando aleatoriamente cuántos son los resultados que tienen. Entonces quiero que todos por favor se involucren en esto. Les doy 4 minutos para que hagamos esto. Y dentro de 4 minutos entonces yo pregunto cuántos son los resultados. Por mientras, quiero ver quiénes son los que acaban de llegar. Acabo de fijar que... Ana, okay. Ana Sandoval. Listo. Ana Sandoval, ¿quién más entró hace poco? Yo ingresé también. Listo, Ana y Carlos. ¿Alguien más acaba de ingresar? Yo. Desmi, listo, ahí veo a Desmi. Excelente, Desmi. Vamos a ver quién más acaba de ingresar. Listo. Ahorita los anoto entonces en la lista. Vamos a ver, Frander no ha ingresado. Y Carmen tampoco, ¿verdad? Excelente.
Ok, estamos listos todos, ya están los 4 incisos. Sí, Lick. Perfecto. ¿Los demás? ¿O hay alguien que no haya terminado todavía los 4? Bueno, entonces comencemos. Vamos a ver, entonces, Natalia, comencemos con Natalia. Ayúdeme, Natalia, con el primer inciso, el inciso A. ¿Cuánto le da de número atómico? ¿Cuánto le da de protones, de neutrones y de número másico? ¿Cuánto le da de protones? ¿Te escuchamos? Protones 1, Excelente. ¿Neutrones? neutrones 0, Excelente. ¿Y número másico? 1. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Yesmi, ayúdeme con el inciso B. ¿Cuánto le da de protones, neutrones y número másico? Protones me da 2, Ajá. electrones me da 4. ¿Neutrones? No, neutrones me da -2. No le puedo dar -2. O 2, que creo que hice la fórmula al revés, pero sí da 2 ¿Y número másico? a 4. Excelente, vamos bien. Vamos ahora con Rosa. Ayúdeme, Rosa, con el inciso C. ¿Cuánto es la cantidad de protones, neutrones y número másico? Le escuchamos, Rosa. 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 Estamos a la espera de su respuesta, Rosa. De el de Eva. Sí, el C. El C. Protones 3, Ajá, excelente. electrones 4 Ajá. y el número otro másico? 1, ¿verdad? 1. 1. -1. Menos 1. No le puedo dar -1. ¿Cuánto es el número másico? 1, Lick, perdón. No, tampoco le No. puedo dar 1. 7. Sí, excelente. Exactamente 7. Entonces, el C, número de protones 3, neutrones 4 y número másico 7. Y vamos a ver, Fernando, ayúdame con el D, Fernando. ¿Cuánto le da el número de protones, neutrones y número másico? ¿Cuánto le da esto, Fernando? O Saulo. Bueno, Saulo Fernando. Vamos a ver. Ayúdame con esa respuesta, Saulo. Ok, estamos a la respuesta de Saulo. ¿Se encuentra ahí, Saulo? Ok, bueno, Saulo no lo ha hecho. Vamos a ver si me ayuda Cristian. Ayúdame, Cristian, con estos resultados, por favor. Protones serían 238. Protones 238. Ok, esto. Ajá, ¿y neutrones? 146. 146. ¿Y número másico? 92. Ajá, listo. Ok, hay que prestar atención para la siguiente porque esto está malo. ¿Cuánto dan los resultados? ¿Alguien que lo haya hecho? El número másico da 218, Ujú, los protones dan a 92 y los excelente. neutrones 126. Ajá, ¿cuánto me dijo los neutrones? Disculpa. Los protones son 92, el número másico 218 y los neutrones 126. 238, correcto. 238, 146. 38 y Ajá, 146. ¿y los neutrones? 146. 146. Excelente. Listo, estos son los resultados. Entonces vamos bien.
Continuamos entonces. Continuemos. Y ahora, abordemos lo siguiente. Fíjense que hay una peculiaridad de lo que son los núcleos. Específicamente, hay algunos núcleos especiales. Lo que es, por ejemplo, el hidrógeno, el hidrógeno 1, el helio 3 o lo que es el fósforo 31. Fíjense que hay una peculiaridad con este tipo de núcleos que de repente, así de la nada, empiezan a girar, así como lo están viendo. Tenemos el núcleo y este núcleo empieza a girar. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que esto ocurre nada más en algunos tipos de núcleos. Por ejemplo, si estamos hablando del núcleo del carbono 2 o del oxígeno 16, ese núcleo se mantiene así estático, se mantiene así en la nada. Un momentito, por favor. Ana tiene el auto encendido, ya lo apagué. Entonces, fíjense que este movimiento del núcleo, así como lo están viendo aquí, generan dos fenómenos físicos. Un fenómeno físico que conocemos como spin y otro fenómeno físico que conocemos como momento magnético. Esos son los dos fenómenos que originan este movimiento del núcleo. Ahora, veamos ahora qué es eso de spin y qué es eso del momento magnético. Fíjense que realmente si me pongo a explicar el spin, sería una explicación muy compleja y sería también muy abstracto, porque realmente esto ya es un poco de física bastante abstracta. Esto ya es física abstracta, o sea que no es física como la que vemos cotidianamente. Por ejemplo, si me pongo a hablar de velocidad, ya sabemos que es velocidad, distancia, ya sabemos que es distancia. Masa, ya sabemos que es masa. Pero si yo me pongo a hablar de este concepto de spin, sí está bien, Delma, no se preocupe, ya falta poco para terminar. Sí, ya vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, si yo me pongo a hablar de spin, va a ser algo muy abstracto. Entonces, voy a simplificar bastante ese concepto, omitiendo, por supuesto, algunas cosas que a lo mejor tendrían que hablarse en una física más avanzada, pero por el momento, para los fines del curso, sí nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar en algo comprender lo que esto es spin. Y fíjense que el spin, si lo vemos así en términos muy simples, lo que va a estar indicando es la orientación por la cual va a estar girando ese núcleo. Aquí estamos viendo el núcleo con esta orientación y el núcleo con esta otra orientación. Va a estar indicando nada más la orientación que va a tener el núcleo. Si el núcleo tiene esta orientación, el spin va a ser negativo, menos 1 medio, perdón, y si el spin es positivo, va a tener, si el spin es positivo es porque va a tener esta orientación, el giro del núcleo. Eso es simplemente una manera en que podemos relacionar el spin como la orientación en la cual va a estar girando el núcleo, pero nada más llego hasta ahí. No voy a estar abordando nada más complejo de lo que es el spin. Y luego, fíjense muy bien que el hecho de que el núcleo esté girando, así como lo estamos viendo aquí, el núcleo gira. En ustedes tenemos nuestro, aquí el ejemplo con el núcleo de hidrógeno, que solo es un protón. Entonces, el simple hecho de que el núcleo esté girando, fíjense que se crea un campo magnético. Así, se crea un campo magnético como que si fuese la Tierra, por ejemplo. Como el ejemplo de la Tierra que les dio. Y de hecho, esto se asemeja bastante con un imán. Por ejemplo, cuando yo les mostré una imagen de un imán con polaridad positiva, con diferentes polaridades, y el campo magnético que se formaba, esta es la misma idea, de que el mismo núcleo que está girando emite un campo magnético, y básicamente ese núcleo es un pequeño imán, es un imancito. Entonces, fíjense que el campo magnético que se va a formar va a estar relacionado con lo que es ese momento magnético, De hecho, explicar el concepto de momento magnético también es algo complejo, pero lo podemos relacionar con intensidad, con qué tan intenso y en qué dirección se está emitiendo ese campo magnético. Así lo podemos estar relacionando, porque si me pongo a explicar exactamente qué es lo que es, obviamente va a ser algo complejo y a lo mejor difícil de entender, porque ya es un poquito bastante avanzado. Pero relacionemos ese momento magnético con la intensidad de ese campo magnético y con la dirección en la cual se emite ese campo magnético. Así de simple. Y finalmente, datos nada más para saber. Por ejemplo, los núcleos que nosotros utilizamos en lo que es la resonancia magnética, usualmente son estos núcleos que vean aquí. Utilizamos el helio 1, el helio 3, el carbono 13, el oxígeno 17, el fluoruro 19, el sodio 23 y el
el potasio 31. Perdón, el fósforo 31. Ahora, estos son los núcleos que yo utilizo para obtener información ya sea anatómica o fisiológica. Perdón, morfológica o fisiológica. Ya sea para toda esa información del paciente, yo utilizo estos núcleos. Pero sobre todo el que vamos a estar utilizando es el hidrógeno. Este es el que yo estoy utilizando, este es el que yo voy a estar utilizando sobre todo el hidrógeno, específicamente en lo que es la resonancia magnética convencional, es decir, la de T1, T2 y densidad protónica. Este es donde yo voy a estar teniendo sobre todo la información. Hay otros, por ejemplo, el helio 3, el carbono 13, el oxígeno 17. Estos demás otros núcleos, yo obtengo información también, pero ya es información un poquito más relacionada con la fisiología. Por ejemplo, la composición molecular de ciertas proteínas o, por ejemplo, la composición molecular de la estructura ósea. Entonces ya son estudios un poquito más enfocados en lo que es la resonancia de espectroscopía. En la resonancia convencional, la que vamos a estar viendo ahorita, vamos a estar teniendo información de lo que es el hidrógeno 1. Eso es lo que es claro. Y aquí también otros datos, nada más para presentarlos. Por ejemplo, cuánto es el valor del spin. Y bueno, y aquí disculpándome que está en inglés, porque aquí aparece todo esto en inglés, pero no importa, creo que se entiende un poquito más o menos qué es lo que dice en español. Spin quantum number, que es el número cuántico del spin, que es obviamente el número asociado al spin. Eso de cuántico tiene ahí su porqué. También la abundancia, en donde voy a estar identificando este núcleo con respecto a otros elementos, con respecto a otro tipo de núcleo. Por ejemplo, si yo comparo el hidrógeno 1 y lo comparo con el hidrógeno 2 o el hidrógeno 3, va a tener muchísima más abundancia en la naturaleza lo que es el hidrógeno 1. Es decir, es más común estar encontrando este tipo de hidrógeno, el hidrógeno 1, que el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. El helio 3, vean ustedes la abundancia del helio 3, es muy poco abundante comparándolo, por ejemplo, con otros tipos de helio. Por ejemplo, el helio 2 es muy poco, si lo comparamos con el helio 2 o el helio 3 es muy poco abundante. El carbono 13, vean ustedes que si yo comparo el carbono 13 con el carbono 14 y el carbono 12, el carbono 13 es muy poco abundante, pero igual, a pesar de que es muy poco abundante en lo que es el cuerpo humano, yo, este núcleo me va a estar siendo esencial para tener cierto tipo de información. Y el momento magnético, que simplemente se le muestra el valor. Pero obviamente yo no vamos a estar haciendo un ejercicio específico para el momento magnético. También lo que es la abundancia relativa elemental, que es otra, y lo que es la relatividad sensitiva, que son aspectos que no vamos a estar viendo aquí porque ya es física más avanzada. Entonces, simplemente cuadrito es para que para presentar algunos datos, pero obviamente no nos vamos a estar enfocando mucho en esto. Terminamos. Y vamos a terminar hasta aquí. Y antes de proceder a lo que es la discusión del examen, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿Algún aporte? Le escucho, Yemi. Yo tengo una pregunta. Ah, perdón, Ana, sí, le escucho. Sí, es que en las diapositivas anteriores usted dijo que habían, cuando los núcleos, algunos núcleos giran, forman lo que son dos fenómenos. Uno de esos es el spin. Sí, el spin. Y el otro, el momento magnético. ¿Y el otro? El momento magnético. Ah, ok. Gracias. Eso es lo que sucede. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Cada uno nos va a dar una información distinta. Sí, vaya, por ejemplo, digamos el carbono 13 me va a estar indicando, por ejemplo, la composición interna de ciertas estructuras óseas, o el fluoro 19, por ejemplo, que me está indicando la estructura molecular de ciertas proteínas, y, por ejemplo, el hidrógeno 1, que me va a estar indicando, por ejemplo, la concentración de protones en el tejido, o también que están susceptibles magnéticamente de ser protegidos. Vamos a ver más adelante después de eso. Pero sí, cada núcleo me va a dar información específica, por ejemplo, información molecular, inclusive hasta información fisiológica.
Pero sobre todo, como les dije, el núcleo que vamos a estar utilizando aquí es el núcleo del hidrógeno. Este es donde nos va a estar dando información, todo lo que queramos. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta hasta aquí? ¿Ninguna otra pregunta? No, todo claro. Muchas gracias. Excelente. ¿Los demás? Listo, no hay preguntas. Entonces finalizamos el tema de hoy y procedemos a la discusión del examen. Entonces, vamos a ver. Ok, ¿terminó la grabación o no? ¿Creen que la grabación les sirva a los que no llegaron? Bueno. Aún sigue grabando. Sí, sigue grabando. Vamos a... No, voy a continuar la grabación. A lo mejor puede ser útil para alguien que no llegó y quiere discutir el examen con nosotros, pero en grabación. Entonces, denme un momentito. Denme un momentito ahorita. Voy a proceder a buscar donde tengo donde tengo lo que es la pauta. Déjenme abrir la pauta ahorita, la estoy buscando. Denme un momentito. Ok, ¿me confirman? ¿Logran ver la presentación, la pauta en pantalla? Sí. Excelente. Empecemos a discutir esta pauta de examen. Ahora, fíjense muy bien, todos los exámenes, independientemente de la variante que sea, independientemente de la variante que sea, tenían la siguiente composición. Cada examen tenía una pregunta-respuesta breve, cada examen tenía 20 preguntas tipo selección, cada examen tenía 8 preguntas verdadero o falso, y cada examen tenía 8 ejercicios matemáticos. En total, esto nos da 37 preguntas contenidas en el examen. Entonces, vamos a ver qué ejercicios de respuesta breve, perdón, qué preguntas, debería decir preguntas, respuesta breve. Voy a cambiar esto ahorita. No me había fijado en esto hasta que estoy ahorita. Porque no tiene sentido ejercicios de respuesta breve, no. Preguntas de respuesta breve, tiene más sentido. Preguntas, respuesta breve. Voy a cambiar esto ahorita. Preguntas, respuesta breve. Liz, pero la revisión está en el campus o todavía no. Fíjense que todavía no, ahorita la voy a subir. Es que no la había terminado. Okay. Sí. Entonces, rapidito, no le puedo quitar mucho tiempo. Vamos a ver. ¿Cuánto di para cada pregunta, respuesta breve? Un estimado de 4 minutos. Eso es lo que di, en base, por supuesto, al tipo de preguntas que podían venir. Bueno, aquí ustedes van a encontrar la respuesta más o menos a cada pregunta. Por supuesto que no, la respuesta de ustedes no tenía que ser completamente igual. Obviamente no tiene que ser completamente igual y acercarse en la redacción, no, sino que simplemente lo que yo valoraba es que siguieran la idea principal y que complementaran la idea principal. Por ejemplo, si yo les preguntaba a algunos por qué en la tomografía multicorte se visualiza más arriba de una imagen con un espesor de corte pequeño, entonces obviamente se tenía que hacer en torno a la idea principal. También, obviamente, que tenga sentido lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en base a la idea principal yo puedo estar indicando, no, ok, esta persona sí está respondiendo, esta otra no, esta otra persona está hablando lata, o esta otra persona no está explicando nada, esta otra persona sacó el contenido de internet, o esta otra persona no comprendió muy bien esta parte. Entonces, en base a la idea principal, que es lo que abordamos, yo indago aquí, ok, esta persona tiene la respuesta bien, esta persona tiene la respuesta mal, y así. Respeto muchísimo, por supuesto, que no he explicado con sus palabras. Obviamente eso es lo que yo busco. Y entonces, también en la completitud, por ejemplo, si ustedes mencionaron de que por ejemplo, en la tomografía multicorte se visualiza más ruido de la imagen con un espesor de corte pequeño, porque, por ejemplo,
tomamos la información de menos cantidad de detectores y no me mencionan el SNR, porque el SNR básicamente es lo que determina cuánto ruido se va a estar viendo en la imagen. Entonces, ahí, por supuesto, no tenían los 4. Sí, a lo mejor tenían, por ejemplo, 3 puntos, 2.5, pero no tenía completamente los 4. Entonces, ustedes van a encontrar aquí la idea principal para cada pregunta. Ustedes también identifiquen qué pregunta les venía. Si les venía esta, si les venía esta otra pregunta, o si les venían esta o esta otra pregunta. Ahí ustedes van a identificar la idea principal. Y por supuesto, no tiene que ser también así. Bueno, yo aquí creo que exagero un poquito poniendo 4 líneas, pero en realidad perfectamente esta respuesta pudo haber sido 2 renglones. También fíjense muy bien que no es necesario estar escribiendo aquí el párrafo. Con que sean directos, hay que ser directos también y decir las cosas directamente. No estar regándose aquí el párrafo, porque primeramente les va a quitar mucho tiempo, y segundo, usualmente cuando se pone a escribir un párrafo entero, está básicamente diciendo cosas que no vienen al caso. Entonces, esa es una observación. Aquí van a encontrar también todos los tipos de los ejercicios que venían. Van a encontrar, por ejemplo, el volumen de Boxel para cada variante, cuánto tiempo se les dio en cada ejercicio. Aquí ustedes van a identificar cómo era el procedimiento. Y aquí en este caso, te indica cuál era la respuesta correcta, en base por qué. Porque era la respuesta correcta. Recuerden, por ejemplo, que si les preguntaba la menor resolución espacial, entonces teníamos que estimar los 3 casos, y en base al cuál era el mayor tamaño de Boxel, ese era el resultado. Recuerden muy bien, por eso es que di 5 minutos, porque obviamente esto no es de resolverlo así al azar o por suerte, sino que hay que hacerlo. Hay que hacer este ejercicio y conforme a los resultados, saber cuál es la opción correcta. Entonces aquí ustedes van a encontrar cada respuesta a cada variante y el procedimiento llevado a cabo. Entonces vamos a adelantar un poquito, y también para lo que es el espesor de las, el tiempo que se da, cómo es el procedimiento. Aquí van a encontrar todo esto. Entonces, también el cálculo del momento de la camilla, qué era lo que se tenía que hacer, cuál era la respuesta correcta, el ejercicio de elevación de la mama, y voy a adelantar al final. Vamos a ver, perdón, me adelanté muchísimo. Voy a adelantar ahorita a la distribución del tiempo. Entonces, ¿cómo se distribuía el tiempo? El tiempo, básicamente, era 4 minutos para la respuesta breve. Un estimado de 4 minutos. También, para cada pregunta tipo selección, 1 minuto y 30 segundos. Para cada pregunta verdadero y falso, 1 minuto. Y en los ejercicios, venía un ejercicio de 5 minutos y otro ejercicio con un estimado de 4 minutos. De hecho, creo que di demasiado para los ejercicios. Porque estos ejercicios se podían haber hecho en 3 minutos. Pero, no sé, di los 4 por si alguien se complicaba en pensar exactamente qué es lo que había que hacer. Y en total, si sumamos todo esto, en base, por supuesto, a la cantidad y en base al tiempo brindado, el tiempo del examen sería 75 minutos. Y siempre le di 5 minutos adicionales por cualquier motivo que haya pasado. Digamos que se les haya quedado el internet durante un momento. Digamos que a lo mejor los nervios no hacían que respondiera rápido alguna pregunta. Digamos, tal vez a lo mejor que tenían el internet lento. Entonces siempre doy 5 minutos adicionales para cualquier situación que se presente en el examen. Y en total, el examen era para 80 minutos. Listo. Preguntas hasta aquí. Yo voy a subir esto ahorita. Ustedes van a ver esta pauta. La van a poder trabajar, la van a poder abrir y ver cómo era la resolución de cada ejercicio y ver exactamente en qué fallaron. No sé, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí con todo esto? ¿Ninguna pregunta hasta aquí? No, Muchas gracias, todo claro. Excelente. Entonces ahorita yo voy a subir, sí. Ahorita entonces voy a subir esto y ahorita también habilito los exámenes para que ustedes puedan ver la nota y puedan ver todo. Puedan efectuar la revisión ustedes mismos. ¿Listo entonces? Muchísimas gracias. Excelente. Entonces finalizamos la reunión hasta aquí y nos vemos mañana. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Gracias. Buenas noches, cuídense, buen provecho. Buenas noches.